Buenos días, estimados amigos y estimados hermanos. Para Seminario Profético y para su servidor, es un privilegio saludarles en el nombre de Jesús. Quiero decirles que aquí donde me encuentro hay un sol radiante y estamos muy felices por estar nuevamente con ustedes. Gracias por acompañarnos en nuestras publicaciones. Pues queríamos, desde hace bastante tiempo, queríamos otra vez estar con ustedes y estudiar la palabra del Señor, pero tuvimos algunos problemas de internet, no teníamos señal y gracias a Dios esta señal se ha ido restaurando poco a poco, así que gracias por sus oraciones, sabemos que estuvieron pendientes y les suplicamos que por favor oren por Seminario Profético y que podamos nosotros servirles, ya que ese es el propósito del Seminario Profético, es servirles, ya que es muy importante que ustedes tomen en cuenta de que la razón realmente del Seminario Profético son ustedes, nos debemos a ustedes y queremos compartir lo que el Señor nos ha dado y queremos que juntos aprendamos. Cuando nosotros estudiamos un tema de la palabra del Señor, no estamos diciendo de que ya agotamos el tema o no creemos que el tema se ha agotado, sino que tiene la finalidad de incentivar a nuestros hermanos para que vayan a corroborar si estas cosas son así. Vamos a dar este anuncio y también lo vamos a dar al final de nuestra publicación en vivo en esta mañana, y feliz sábado para todos en esta hora, de que si alguien está interesado en estudiar profundamente este tema, le podemos mandar este bosquejo a vuelta de correo y ustedes lo pueden descargar en un PDF y lo pueden estudiar e ir a corroborar las citas, que es realmente el deber de ustedes verificar si estas cosas son así como bereanos modernos. Así que queremos enviar un saludo a todos nuestros hermanos en diferentes partes del mundo que nos ven, que están atentos a nuestras publicaciones, y queremos pedirles por favor de que puedan ustedes nuevamente compartir este estudio y que le saquemos el mejor provecho. Queremos mandar un saludo a nuestros queridos amigos y hermanos que nos ven de Europa, de Estados Unidos, a nuestro hermano Ricardo Jax, que ha estado pendiente siempre de nuestras publicaciones. Gracias, hermano Ricardo, un saludo para usted y toda su familia por estar aquí con nosotros. Igualmente a nuestros hermanos de Quiché, de diferentes lugares que nos ven, de Guatemala, desde allá de los eucaliptos también enviamos un saludo a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven, y especialmente a mis nietos les mando un saludo, que Dios les bendiga y que Dios pueda estar con ellos y que algún día ellos puedan estar aquí en mi lugar predicando la palabra del Señor. Queremos decirles, estimados amigos y hermanos, que estamos muy interesados en que podamos entender algunos temas que se han estado dando por las redes sociales, y queremos que lo estudiemos a la luz de la palabra de Dios y a la luz de los escritos de la hermana White. Queremos darles las gracias nuevamente por estar con nosotros y queremos suplicarles por favor que nos acompañen en una oración para que el Señor nos dé su autorización para estudiar la santa palabra de Dios. Así que acompáñenos, aquí nos vamos a poner de rodillas. Cariñoso y santo Padre, que moras en los cielos, en el lugar santísimo, queremos darte las gracias, amado Jesús, por darnos la vida, porque podemos decir hasta aquí tú nos has guardado, nos has cuidado, nos has librado de toda enfermedad. Señor, te suplico por nuestros hermanos que van a ver este estudio, que lo analicen, lo estudien a la luz de tu palabra y que podamos estar conscientes de que somos estudiantes en la escuela de Cristo, donde tú eres nuestro maestro. Señor Jesús, bendice por favor a todos aquellos
que han perdido un familiar, aquellos que tienen alguna preocupación con respecto a este virus que está en nuestro medio, que tú bendigas a todas estas personas, que tú les des consolación y que nos aferremos a tus promesas en estos días. Así, Señor, te damos gracias por la vida, por la salud, y te pedimos autorización para abrir tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús te lo agradecemos, Padre, y que tu Santo Espíritu nos guíe siempre a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén. Ya hemos orado, estimados amigos y hermanos, ya estamos para estudiar la palabra del Señor. Por favor, les suplicamos que traigan papel y lápiz. Y como les dije al principio, por favor pónganos ahí en Facebook su correo y nosotros con mucho gusto les vamos a mandar el bosquejo del estudio que hoy vamos a tener. Quiero llevarles a la palabra de Dios a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, este va a ser nuestro versículo realmente de entrada para que podamos tenerlo en mente. Y vamos a ver aquí algo interesante que pasó en el capítulo de Hechos, capítulo 13 y verso 27, y nos dice lo siguiente: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Vemos aquí, mis hermanos y amigos, que tanto los habitantes de Jerusalén como sus gobernantes, aunque leían realmente cada sábado, fíjense ustedes qué interesante, a los profetas, dice que no entendieron realmente, sino que hicieron lo contrario, condenaron a Jesús cumpliendo lo que la profecía hacía. Hoy vamos a ver un tema muy interesante, aunque no aparece en la Biblia, estoy consciente que no aparece en la Biblia. Vamos a ver que la Biblia nos da mucha información acerca de esta palabra que, como les dije al principio, está en las redes sociales y nos habla acerca de quién es un disidente. Como ustedes pueden ver en sus pantallas, ese va a ser el tema que vamos a desarrollar en esta hora. ¿Quién es un disidente? Con la ayuda de Dios vamos a ver realmente tres aspectos acerca de este tema que es interesante, y es vamos a ver la definición de lo que es un disidente. Vamos a ver su fase histórica, la historia de la disidencia, y vamos a ver también algo acerca de la disidencia actual. Así que, mis hermanos, por favor, acompáñenme a este estudio y vamos a ver realmente quién es realmente un disidente. Vamos a ver en primer término una definición de lo que es un disidente. Un disidente dice que es una persona que se separa del partido, la religión, el gobierno o el colectivo ideológico al que pertenece por no estar de acuerdo con su doctrina, creencia, sistema, etc. Si ustedes ven, el término disidente es bastante amplio porque habla de un partido, habla de un gobierno, habla de la religión y habla acerca de doctrinas o creencias o sistemas. El tema que nos interesa, el enfoque realmente de esta palabra, disidente, no sé si algunos de nuestros amigos ya la han escuchado, algunos posiblemente sea nueva esta palabra, pero quiero decirles que esta palabra realmente se usa mucho para poder determinar realmente, para poder tipificar o catalogar a una persona que no está de acuerdo con un partido, como lo hemos visto, como un gobierno o con una religión. Así que el tema que nos interesa va a ser la disidencia en la religión. Y vamos a ver que nuestro estudio que está relacionado con la disidencia en religión nos dice que ambas palabras no son sinónimas y aunque presentan semejanzas, mientras disidencia significa mostrarse en desacuerdo o apartarse de la doctrina común,
Heterodoxia implica disconformidad con el dogma o con la doctrina fundamental de cualquier secta o religión. Esto es un concepto que ustedes pueden encontrar fácilmente por internet, hablando acerca de lo que es una disidencia en la religión. De tal manera que la disidencia tiene varios aspectos. Es una persona que disiente o se separa o no está de acuerdo con la creencia del grupo, y vemos que esta separación también trae división. Entonces, vemos explícitamente que disidente es aquel que disiente o no está de acuerdo a la religión a la que pertenece, entonces se separa de ahí. Vemos algo muy interesante y para comprender realmente quién es un disidente, que es la pregunta que nos vamos a hacer en esta hora, vamos a ir realmente a la historia y vamos a ver en la historia de la disidencia quién fue el primer disidente, quién fue el primer disidente. Y para esto la Biblia, como les dije al principio, aunque no tiene esta palabra que habla de disidente, sí nos da bastante información acerca de quién es un disidente. Así que vamos a ver quién es el primer disidente. Leemos aquí, dice aquí, cuando Satanás se separó en el cielo del gobierno de Dios, dice que los ángeles leales trataron de reconciliar con la voluntad de su creador a ese poderoso ángel rebelde. Justificaron el acto de Dios al honrar a Cristo y con poderosos argumentos trataron de convencer a Lucifer de que no tenía entonces menos honra que la que había tenido antes que el Padre proclamara el honor que había conferido a su Hijo. Le mostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios, que existía con él antes que los ángeles fueran creados y que siempre había estado en la diestra del Padre, sin que su tierna y amorosa autoridad hubiese sido puesta en tela de juicio hasta ese momento, y que no había dado la orden alguna que no fuera ejecutada con gozo por la hueste angélica. Esto se encuentra en Historia de la Redención en la página 15 y 16. El primer párrafo que leímos es que los ángeles que estaban a favor del gobierno de Dios trataron con argumentos poderosos de convencer a Satanás que su actitud no era la correcta frente al darle honra a Jesús, ya que Jesús juntamente con Dios desde el principio habían estado trabajando en la creación. Ahora veamos la segunda parte de esta declaración, que es importantísima que la tomemos en cuenta, y dice: argumentaron que el hecho de que Cristo, los ángeles argumentaron con Satanás, de que Cristo recibiera honores especiales de parte del Padre en presencia de los ángeles, no disminuía la honra que Lucifer había recibido hasta entonces, y los ángeles lloraron. Ansiosamente intentaron convencerlo de que renunciara a su propósito malvado para someterse a su creador, pues todo había sido hasta entonces paz y armonía. ¿Y qué era lo que podía incitar esa voz rebelde y disidente? Historia de la Redención en la página 15 y 16. Como ustedes ven, vemos aquí que el primer disidente no fue aquí en la tierra, sino que existió en el cielo. Y fue realmente alguien que tomó una actitud rebelde y disidente, o sea, separarse del gobierno de Dios. En Ezequiel 28, del 1 al 2, vamos a ver algo muy interesante que ustedes pueden acompañarme ahí y verlo. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo del hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Si ustedes ven, estimados amigos y hermanos, vemos que la misma Biblia también nos refuerza el tema
acerca de este ser maravilloso creado. Ángel antes se llamaba Luzbel o ángel de luz, y luego llegó la Biblia a llamarle Satanás, la serpiente antigua. Y hoy vemos que en Ezequiel 28, a través del profeta Ezequiel, en el capítulo 28, nos muestra realmente a este ángel bajo la figura del príncipe de Tiro. Pero vamos a ver qué dice la hermana White comentando acerca de estos versículos que leímos. En la Biblia de Estudio, en la página 840, nos dice que el primer pecador fue uno quien Dios había ensalzado grandemente. Fíjense ustedes, qué interesante, estimados amigos. Es representado bajo la figura del príncipe de Tiro, floreciente en poder y magnificencia. Poco a poco Satanás fue complaciendo el deseo de ensalzamiento propio. Las escrituras dicen, se enalteció su corazón, dice, a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Tú que decías en tu corazón, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Aunque toda su gloria provenía de Dios, este poderoso ángel llegó a considerarla como algo propio. Así que, mis hermanos, tenemos bastante información acerca de el origen histórico, aunque también hubo una fase aquí en la tierra donde esta palabra también se fue utilizada en este periodo del oscurantismo o periodo de los 1260 años de supremacía papal. También esta palabra fue utilizada como un medio de, podría decirse como un medio para señalar, un medio para atacar realmente todos los que no estaban de acuerdo con la Iglesia Católica, con las dogmas y principios de la Iglesia Católica, y estos se separaron. Pero estamos viendo, estimados amigos, que el primer disidente no fue aquí en la tierra, sino fue en el cielo. Ya vimos cómo los ángeles trataron de convencerle, pero no aceptó, sino que fue decidida su actitud de separación del gobierno de Dios, y se ensalzó a sí mismo pensando que todo lo que él tenía venía de él mismo, cuando realmente provenía solamente de Dios, porque todo proviene de Dios. Así que así nosotros vemos, siguiendo con la Biblia de Estudio en la página 840, también lo pueden encontrar en el comentario bíblico adventista 7A, comentando el capítulo 28 del libro de Ezequiel. Dice que no contento Satanás con su posición, aunque era honrado por encima de la hueste celestial, se atrevió a codiciar un homenaje que solo le corresponde al Creador. En vez de procurar que Dios fuera supremo en el afecto y en la lealtad de todos los seres creados, procuró conseguir para sí mismo ese servicio y esa lealtad. Y al codiciar la gloria que el Padre Infinito ha conferido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba a un poder que solo correspondía a Cristo. Vemos, estimados amigos, que en el corazón de Satanás se originó la codicia. Él tenía el deseo de ser honrado más de lo que ya era honrado, y realmente persiguió de recibir la gloria para él, la gloria que no le correspondía, sino que le correspondía a Cristo, la siguió para él. Pero sigamos estudiando este capítulo, que es interesante y que quiero dejar claro acerca de que el origen de la disidencia se originó en el cielo, donde Satanás y sus ángeles fueron los primeros disidentes que existieron. El usurpador, nos dice realmente la otra cita, continuó justificándose a sí mismo hasta el mismo fin del conflicto en el cielo. Cuando se anunció que junto con todos sus simpatizantes debía ser expulsado de las moradas de gloria, entonces el cautivo rebelde atrevidamente expresó su desprecio por la ley del Creador,
condenó los estatutos divinos como una restricción de la libertad de sus seguidores y declaró que tenía el propósito de conseguir que la ley fuera abolida. Así que mis hermanos, mis estimados hermanos y amigos, vemos que no solamente Satanás fue el primer disidente, no solamente fue el primer codicioso que codició el trono de Dios y codició la gloria que se le podía dar a Dios, sino que también fue el primer rebelde que atacó abiertamente el gobierno de Dios, atacando la ley y queriendo que esta ley fuera abolida. Y quiero decirles, estimados amigos y hermanos, este conflicto no ha terminado. Si bien es cierto que inició en el cielo, no ha terminado ahí, y aunque los ángeles fueron expulsados, estas doctrinas y este deseo codicioso de Satanás y también de ir en contra del gobierno de Dios está relacionado también con abolir la ley de Dios. Así que, estimados amigos, queremos seguir leyendo este comentario del capítulo 28 para que podamos tener una visión clara acerca de en qué consiste un disidente. En la misma página, en la Biblia de Estudio, en la 840, vemos: unánimemente Satanás y su hueste echaron toda la culpa de su rebelión a Cristo, declarando que si no hubiesen sido reprobados, nunca se hubieran rebelado. La rebelión de Satanás habría de ser una lección para el universo a través de todos los siglos venideros y un testimonio perpetuo de la naturaleza y de los terribles resultados del pecado. Así que mis hermanos, mis queridos hermanos, esta lección que estamos estudiando aquí de este caudillo rebelde que es Satanás, el primer disidente, el primer codicioso y el primer transgresor de la ley de Dios, también, estimados amigos, es el que incita a la rebelión contra el gobierno del Señor. Y la cita que acabamos de leer dice que es una lección para nosotros también, para que veamos los resultados funestos que causa realmente una disidencia contra Dios. Ya con estas diapositivas que hemos leído, nosotros podemos ver realmente con claridad cómo realmente es la verdadera naturaleza de una disidencia. Estimados amigos, hay muchas falsedades, muchos mitos, muchas interpretaciones erróneas. Cada cual interpreta la disidencia a su propio antojo, pero quiero decirles que la disidencia realmente es aquella que va en contra del gobierno de Dios, en contra de sus mandamientos y realmente se manifiesta en abolir la ley de Dios. Pero vemos realmente que en medio de todo esto, esta disidencia también atrae a otros. O sea, quiere decir que en el gobierno que vemos realmente de Dios, existían los ángeles que vimos desde un principio buenos, o sea, que estaban a favor del gobierno de Dios y trataron realmente de convencer a Satanás de esa actitud disidente. También vemos que Satanás, por su parte, convocó, juntó, unió realmente a ángeles que fueran en contra del gobierno de Dios, asegurándoles un porvenir. Pero vemos realmente que a través de los siglos este conflicto va a terminar y que Satanás y sus ángeles van a ser destruidos por completo. Así que mis hermanos, sigamos estudiando este capítulo porque es muy interesante que tengamos bastante comprensión de él. Y vemos aquí que la actuación, dice, del gobierno de Satanás, o sea, él hizo su propio gobierno, sus efectos tanto sobre los hombres como sobre los ángeles demostrarían cuál es el inevitable fruto de desechar la autoridad divina. Testificarían que el bienestar de todas las criaturas que Dios ha hecho depende de la existencia del gobierno divino y de su ley.
Así que mis hermanos, es interesante que entendamos este capítulo 28 del libro de Ezequiel que hemos estado estudiando, y es el que nos ayuda a entender. Esto es muy importante que lo mencionemos y que lo tengamos presente en nuestra mente. El bienestar de todas las criaturas que Dios ha hecho, fíjense, depende de la existencia del gobierno divino y de su ley. Así que, estimados amigos, fuera del gobierno divino o de su ley, todo es disidencia, todo es caos, todo es destrucción y todo es muerte. Mientras usted, estimado amigo y estimado hermano, esté bajo la existencia del gobierno de Dios y de su ley, usted tiene realmente un bienestar asegurado. Fuera de ello, tiene caos y destrucción por todos lados. Vemos aquí, estimados amigos y estimados hermanos, este estudio pues es muy interesantísimo. Vemos aquí que en estas citas de la Biblia de estudio, y como ya dijimos también en el comentario bíblico adventista 7A, dice: de modo que la historia de este terrible ensayo de rebelión habría de ser una salvaguardia perpetua para todos los seres santos inteligentes, para impedir que fueran engañados en cuanto a la naturaleza de la transgresión, para librarlos de cometer pecados y sufrir su castigo. De modo, estimados amigos, que vemos que esta rebelión es algo que nosotros debemos analizar con mucho cuidado. Vemos que esta rebelión trajo resultados funestos. Vemos realmente esos resultados hoy en día. Vemos que estamos viviendo tiempos muy solemnes, pero todos se preguntan de dónde vino este mal, esta enfermedad que nos está acosando, de dónde vino este virus que nos está molestando, que nos está restringiendo hasta nuestras libertades de conciencia, nuestras libertades de locomoción, libertades de reunión. Pero ¿de dónde vino? Precisamente, estimados amigos y hermanos, esto vino de esta rebelión. Y esto que se realizó en el cielo fue un ensayo de lo que realmente vemos nosotros aquí. Y seguimos con el estudio y vemos que Dios puede retirar, es muy interesante que entendamos esto, Dios puede retirar de los impenitentes las prendas de su maravillosa misericordia y amor en cualquier momento. Ojalá los seres humanos pudieran considerar cuál será el resultado inevitable de su ingratitud para Dios y de su menosprecio a la dádiva infinita de Cristo para nuestro mundo. Sí, estimados amigos y estimados hermanos, queremos decirles que los resultados de esa disidencia en el cielo, vemos hoy sus resultados funestos y vemos cómo realmente que así como Dios nos había cuidado de esta enfermedad por tanto tiempo, vemos que también Él tiene el control en sus manos y vemos que también Él puede retirar esa misericordia maravillosa de nosotros si nosotros realmente no hacemos votos dignos de arrepentimiento. Seguimos estudiando y dice: si continúan amando la transgresión más que la obediencia, las actuales condiciones y la gran misericordia de Dios que ahora disfrutan, pero que no aprecian, finalmente se convertirán en una causa de su ruina eterna. Cuando ya sea demasiado tarde para que vean y comprendan lo que han menospreciado como algo baladí, sabrán lo que significa estar sin Dios y sin esperanza. Entonces comprenderán lo que han perdido por elegir ser desleales a Dios y mantenerse en rebelión contra sus mandamientos. Estimados amigos y estimados hermanos, como ustedes habrán notado en las citas que leímos, que están ahí en la Biblia de estudio, en la página 840 y 841, y también en el comentario bíblico adventista 7A, vemos que no es algo sencillo, ni tampoco es algo que no se debe estudiar, sino que al contrario debemos poner mucha atención
a esa disidencia que hubo en el cielo. Estimados amigos, ser disidente contra el gobierno de Dios, contra sus mandamientos, contra sus estatutos, esto hace posible que perdamos la vida eterna. Por eso es que estamos estudiando este tema que es de vital importancia y tema solemne para nuestras almas, que entendamos bien quién es un disidente. No lo que se anda diciendo por ahí, por las redes sociales, más que todo la Corporación Adventista está sacando foros, está sacando estudios acerca de un disidente. Dice que es el que se aparta de una corporación, es que el que ya no devuelve los diezmos, el que ya no va a las iglesias organizadas. Este es un disidente, el que practica la reforma pro salud. Estos son solamente teorías o mitos realmente que ha sacado la organización para protegerles y que sus miembros no despierten a la realidad en que estamos viviendo. Estimado amigo y estimado hermano, si usted se sale de la Corporación Adventista del Séptimo Día, si usted se sale de ahí, no piense que ha perdido el cielo, ni tampoco piense que se ha convertido en un disidente como lo quieren ver. Realmente un disidente es aquel que se aparta del gobierno divino, es aquel que codicia realmente los bienes de esta tierra y es aquel que no predica el mensaje del tercer ángel. Esto, hermanos y amigos, es considerado en la Biblia como un disidente, como alguien que está en contra del gobierno de Dios. Así que es muy importante que entendamos esto. No es cosa sencilla, estimados amigos, creer que solamente un disidente es aquel que se separó de la Corporación Adventista o que se separó de otra iglesia. No, estimados amigos, nosotros no debemos nunca, la iglesia de Dios, la iglesia verdadera, el remanente de Dios, nunca debe ser disidente del gobierno de Dios, nunca debe ser disidente de la ley de Dios, nunca debe apartarse de los preceptos que Dios ha establecido en su palabra. Sigamos estudiando aquí por qué realmente estamos estudiando este capítulo. No solamente es para demostrar realmente las actitudes o el comportamiento del verdadero disidente, sino que en esta cita que vemos aquí, que sigue al estudio de la Biblia de estudio, valga la redundancia, y también se encuentra en otros lugares, dice que precisamente aquí, vean, esto es muy interesante y por eso es que queremos compartirlo con ustedes, estimados amigos. Dice que aquí se describe un movimiento general. Fíjense ustedes, ¿cómo es eso? Pido a nuestro pueblo que estudie el capítulo 28 de Ezequiel. Escuchen bien, estimados amigos y estimados hermanos, esta declaración. La vamos a leer despacito para lograr entenderla. Lo que allí se representa se refiere principalmente a Lucifer, el ángel caído. Y sin embargo, tiene un significado más amplio. No se describe a un ser, sino a un movimiento general, un movimiento del que seremos testigos. Un fiel estudio de este capítulo debiera inducir a los que están buscando la verdad a que caminen en toda luz que Dios ha dado a su pueblo para que no sean entrampados por los engaños de estos últimos días. Estimados amigos, qué interesante y qué solemne es esta declaración. La hermana White nos invita a través de lo que ustedes están viendo en su pantalla, pueden ver que nos invita a que estudiemos el capítulo 28 de Ezequiel. Y lo que ahí se representa, dice que es especialmente a Lucifer, pero se describe un movimiento general. Así que, estimado amigo y estimado hermano, por favor, yo le invito en el nombre de Jesús a que estudie este tema, porque es interesante. Vemos realmente cómo esa disidencia se va a repetir aquí en la tierra. Eso es lo que nos está diciendo. Este movimiento general es realmente lo mismo que pasó en el cielo. De tal manera que ustedes pueden ver
que estamos realmente estudiando un tema de interés. Yo quisiera que volver a cámaras para explicarles algo respecto a este movimiento general. Mis hermanos, lo que nos espera y lo que la profecía nos ha indicado a través de los estudios que hemos estado presentando en Seminario Profético, es que, mis hermanos, se describe en el capítulo 28 un movimiento general de apostasía y de rebelión contra el gobierno de Dios. Aunque a usted le parezca inverosímil, aunque a usted le parezca algo increíble, y aunque usted vea realmente que posiblemente sean mis palabras, diga usted, mi creencia, mi interpretación, por lo que dice la profeta del Señor y por lo que dice la palabra del Señor, nos espera. Vamos a ser testigos de este movimiento general de apostasía, de rebelión, de disidencia contra el gobierno de Dios. Y dice, estimados amigos y hermanos, que vamos a ser testigos realmente de esta disidencia. Nos vamos a ver confrontados entre lo que dice Dios y lo que dicen los hombres, en lo que dice la Biblia y lo que dicen las tradiciones de los hombres. Estimados amigos y estimados hermanos, tenemos que tener bien claro este tema de la disidencia, porque depende de nuestra vida eterna el creer o no creer en respecto a este tema tan interesante. Así que vamos a ver más adelante y vamos a ver que esto no tengo la fecha en que fue escrito, pero esto tiene una trascendencia especialmente para nosotros, para los que hemos alcanzado los fines de este siglo. Y es muy interesante entender que este movimiento general ya no es algo que se va a dar en el futuro, sino que si ustedes por favor me tienen paciencia y me acompañan y no se salen del estudio de esta hora, van a poder ver, estimados amigos, que estamos viviendo realmente, estamos siendo testigos de este movimiento general de apostasía en contra del gobierno de Dios. Mis hermanos, amigos, vemos aquí que también el libro de Isaías, en esta diapositiva, nos resuelve la pregunta, ¿quién fue el primer disidente? Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Un saludo a nuestro hermano Salvador José, y dice, los disidentes de la corporación se apartaron de la verdadera doctrina por estar amiga con Roma, por eso ya no la denuncian como la madre de las rameras. Efectivamente, estimados amigos y estimados hermanos, cuando vemos realmente al disidente, y vamos a ir cada vez vamos a ir estudiando este tema, la disidencia lleva muchas cosas implícitas, muchos factores que debemos estudiar y poder entender. Por ejemplo, Lucifer dice aquí, en todo lo posible, semejante a Dios. El mal se originó con Lucifer, el cual se rebeló contra el gobierno de Dios, y antes de su caída era un querubín cubridor que se distinguía por su excelencia, y Dios lo hizo bueno y hermoso, tan semejante a su creador como fue posible. Así que vemos, hermanos, que el origen de la rebelión se dio allí. Vamos a ver algunas actitudes o conceptos relacionados con la disidencia. Y estamos viendo, si ustedes recuerdan, que estamos viendo acerca de la historia de la disidencia, y vemos que esta historia la estoy trayendo desde el cielo. Ahí fue donde se originó la disidencia. Y vemos, estimados amigos, que la disidencia, según lo que hemos leído hasta este momento, tiene mucha relación con un ensalzamiento propio. O sea, quiere decir, es cuando nosotros nos jactamos o nos ensalzamos de lo que se ha construido, de lo que tenemos. Por ejemplo, la corporación se ensalza mucho
que tiene 27 millones de miembros, que tiene una gran cantidad de iglesias, que tiene una gran cantidad de templos, es un ensalzamiento propio. Y considerar los dones de Dios como propios es otra cosa, que hay muchos que se exalzan por los dones, pero no son más que los dones que Dios ha conferido. Otra cosa, estimados amigos, que surge mucho en estas grandes conferencias es la codicia, es la usurpación, o sea, tomar el lugar de Dios, despreciar la ley de Dios. Se persigue la ley de Dios que sea abolida. La disidencia es sinónimo de apostasía y rebelión contra el gobierno de Dios, y la disidencia es sinónimo de ecumenismo y niega la autoridad divina. Así que, estimados amigos, estimados hermanos, esta es la historia y vemos aquí que estos son los principios fundamentales que rigen realmente a un disidente. Vemos, ya lo vimos a través de las diferentes citas que hemos presentado. Estimado amigo y estimado hermano, hasta ahora, ahí en pantalla ustedes pueden ver que hemos desarrollado el tema acerca de la definición de quién es un disidente. Vemos la historia de la disidencia, pero quise traerla realmente en el contexto del origen de la historia de la disidencia. Pero si nosotros ya nos plasmamos realmente a esta tierra, vemos, como dije hace algún momento, que esta palabra también tuvo su origen en este periodo de supremacía papal, donde todo aquel que se oponía realmente al gobierno católico, a las doctrinas y dogmas de la Iglesia papal católica, era considerado disidente, se le quitaba realmente sus bienes, se le quitaba realmente su estatus en la sociedad, se le consideraba como un hereje, también un disidente era considerado como un hereje y era realmente excomulgado. Era excomulgado realmente de la religión católica. Así que, estimados amigos y estimados hermanos, ya es la otra parte que a ustedes les toca ver, cómo realmente en todo tiempo han habido, ahora vamos a ver el otro aspecto de la disidencia, y es que estos disidentes realmente, que eran catalogados así, se les llamó así porque no estaban de acuerdo con el gobierno de la iglesia imperante en ese tiempo del oscurantismo. No estaban de acuerdo, entonces se les atachó como disidentes, pero realmente ellos estaban de acuerdo con el gobierno de Dios y obedecían sus mandamientos, guardaban el sábado, pero realmente se les llamó disidentes precisamente por esta razón. Ahora vamos a ver ya como último punto, pero es necesario que ustedes lo analicen en todo su contexto. Vamos a ver realmente la disidencia actual. En los tiempos de Jesús, vemos ahí en el deseo de todas las gentes, en la página 65, vemos que ya existía una organización y esta era conocida como la organización de los fariseos. Eran los guardianes supuestamente espirituales del pueblo. Y ellos veían en Jesús no realmente al Hijo de Dios, sino como una amenaza atentando a su gobierno. Y dice aquí que ellos sabían que en las Escrituras no podían encontrar autorización para sus tradiciones. Se daban cuenta de que en comprensión espiritual Jesús los superaba por mucho. Sin embargo, se airaban porque no obedecían sus dictados. No pudiendo convencerle, buscaron a José y a María y les presentaron su actitud disidente, y así sufrió él reprensión y censura. Deseado de todas las gentes, página 65. Equivocadamente, como hemos visto, es que a Jesús le llamaron un disidente, mientras que en la realidad los disidentes eran todos los grupos religiosos de su época. Vean qué interesante.
Le llamaron disidente porque no se sometía a las doctrinas y no se sometía a las costumbres y tradiciones y no obedecía los dictados, o sea, las órdenes o los manuales que realmente presentaban esas organizaciones religiosas para su tiempo. De tal manera que es muy interesante ver esto, que Jesús en ningún momento fue un disidente, pero sin embargo los grupos religiosos de su tiempo le llamaron disidente, alguien separatista, alguien que estaba realmente atentando contra el gobierno realmente de ellos. Pero ya vimos en la historia realmente de la disidencia y lo que nos enseña la palabra de Dios, que un disidente es aquel que ataca realmente o que está en contra del gobierno de Dios. Y aquí es donde podemos entender mejor realmente este versículo que leímos en Hechos capítulo 13 y verso 27, que leímos al principio, que fue el tema realmente con que iniciamos nuestro versículo. Y vean, estimados amigos, y por eso es muy interesante que entendamos este estudio. A mí me gusta realmente que entendamos este estudio y que ustedes también en sus casas, y ahora que ya nuestro gobierno decidió otros 15 días de algunas restricciones, ustedes puedan tener más tiempo de estudiar esto. Dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarlo. Entonces vemos, estimados amigos, que quién realmente, ustedes, la pregunta que yo tengo para ustedes ahí, si tienen sus Biblias en sus manos, es la siguiente. ¿Quién de ustedes cree realmente que era realmente un disidente? ¿Jesús? ¿Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes? ¿Quién realmente era un disidente en este versículo? Como les dije al principio, aunque esta palabra no aparece en la Biblia, sí nos da mucha información. Vemos aquí que la misma Biblia nos enseña que los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes eran los verdaderos disidentes. Y Jesús realmente disentía con la forma en que ellos operaban, pero no contra el gobierno de Dios. Así que vemos, estimados amigos, que a Jesús le llamaron también disidente. Así que si a ti te llaman disidente, puedas estar seguro de que están equivocados en su apreciación, porque disidentes son todos aquellos que se oponen al gobierno de Dios y que no se predica el mensaje del tercer ángel, declarando realmente quién es la imagen, quién es la bestia, y que todos aquellos que no acepten este mensaje se verán afectados realmente en su vida espiritual y eterna bajo la condenación de las plagas que van a suceder luego de que Jesús abandone el lugar santísimo. Esta no es una amenaza, no es tampoco algo para que ustedes tengan temor, sino que es algo para que ustedes, estimados amigos y hermanos, reflexionen acerca de qué estamos haciendo en nuestra vida en este tiempo que el Señor está con nosotros. Pero sigamos nuestra última fase del estudio. Vamos a ver ahora cómo se le va a llamar a aquellos realmente que estén a favor del gobierno de Dios. Vean qué interesante. Aquellos que estén a favor de la ley de Dios, que estén a favor del sábado, que estén a favor de mantener sus cuerpos saludables, de mantener la reforma pro salud, de creer en el mensaje del tercer ángel, de creer en la verdad presente, y aquellos que creen realmente en el historicismo, en el profeta que Dios levantó para este último tiempo, en los pioneros que fundamentaron las bases del verdadero adventismo, y a todo esto se le llama historicismo, o sea, cómo realmente a estos cómo se les va a llamar. Así que por favor ustedes vean, estimados amigos, que hemos venido trayendo el estudio desde la historia de la disidencia. Ahora la trasladamos a los tiempos de Jesús, cómo le llamaron a él un disidente, y ahora vamos a ver en una forma rápida, porque estoy consciente que este estudio es bastante amplio, vamos a ver realmente cómo se le va a llamar a aquellos que realmente
estén del lado de Dios. ¿Cómo se les va a llamar? Por favor, veamos ahí esta diapositiva y dice aquí, así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado del tirano, y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Isaías 49, 25. Pongan mucha atención en el comentario de este versículo, y también esto lo pueden encontrar en Conflicto de los Siglos en la página 365, y dice lo siguiente: cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Escuchen esto, estimados amigos y hermanos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida y se convendrá en dar una noche al golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. Vemos, estimados amigos, cómo se va a llamar al pueblo que esté de acuerdo con honrar la ley de Dios y que las leyes realmente humanas no van a protegerlos. Dice que se empezará un movimiento. ¿Y cuál es ese movimiento? El que nos dice Ezequiel capítulo 28, algo que va a ir en contra de la ley de Dios. Y hermanos, si dice que esta voz disidente, pero no va a ser disidente del gobierno de Dios. O sea, quiero tratar de explicarme lo más sencillo posible con respecto a esta palabra, porque al no entenderla, al no tener el concepto claro acerca del concepto claro de lo que es la disidencia, estimados amigos, podemos caer en errores y creer que estamos realmente fuera del gobierno de Dios. Un disidente, hermanos, para un adventista histórico, como somos nosotros, es aquel que se separa realmente del gobierno de Dios. Entiéndalo usted muy bien. Es aquel que invalida la ley de Dios, es aquel que no cree en los testimonios, es aquel que no cree en la reforma pro salud y es aquel que está en contra realmente de los estatutos del Señor. Ese es realmente un disidente. Ahora, cuando nos llaman disidentes porque no estamos de acuerdo a una estructura, por ejemplo, la Corporación Adventista del Séptimo Día o otras corporaciones, pero que vamos a favor de la ley de Dios y del gobierno de Dios, aunque nos llamen disidentes, somos disidentes de la apostasía. Sí, somos disidentes de la apostasía. Somos disidentes de la rebelión. Sí, somos disidentes de la rebelión. Somos disidentes en contra de la codicia. Sí, somos disidentes en contra de la codicia. Somos disidentes en contra de aquellos que no creen en los mensajes para este tiempo. Somos disidentes en contra de aquellos que no creen en los testimonios. Sí, somos disidentes en contra de aquellos que no aman la ley de Dios. Sí, somos disidentes con aquellos que no guardan la reforma pro salud. Así que, mis hermanos, la secta aborrecida se le va a llamar también una voz disidente y represora. Equivocadamente se le va a llamar así, porque realmente un verdadero disidente es aquel que va en contra de los mandamientos de Dios, contra el gobierno de Dios. Y vean, estimados amigos, vemos ahí cómo realmente a Jesús se le tipificó también como un disidente, cuando los disidentes eran los verdaderos grupos religiosos de su época. Este tema es maravilloso, estimados amigos, porque nos ayuda a entender y a ver en qué posición nosotros nos vamos a encontrar en este momento crucial de la historia de este mundo. Hay una declaración que se encuentra, no les traje el libro, pero ustedes lo han de conocer, de Spalding y Magan, en la página número 1, haciendo una declaración de la hermana White,
y que es muy importante que la entendamos y que estamos viendo realmente el cumplimiento perfecto de esta declaración. Y dice, vi que la iglesia nominal, fíjense ustedes, que ahorita ya tenemos una idea más clara de lo que es la disidencia, dice, vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, como Judas, nos traicionarán, dice, y entregarían a los católicos para obtener la influencia de ellos e ir en contra de la verdad. Los santos entonces serían un pueblo oscuro, poco conocido de los católicos, pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbres nos aborrecieron debido al sábado, pues no pudieron refutar su solidez y traicionarán a los santos y los entregarán a los católicos, diciendo que los fieles adventistas ignoran las instituciones del pueblo, es decir, que ellos guardan el sábado y son indiferentes para con el día domingo. Spalding y Maga de Elena G. White, página número 1. Sí, estimados amigos, esto lo veremos dentro de poco, ya en algunos casos ya está sucediendo. Vamos a ver realmente que este cumplimiento, y ustedes lo han visto, yo solo les voy a tener un resumen aquí rápido para que ustedes puedan comprender con mayor claridad esta cita. Hermanos, aquí se habla de la iglesia nominal, o sea, quiere decir que son todas las iglesias que se catalogan como cristianas. Estas se van a unir con los adventistas nominales. ¿Qué significa nominal? Hermanos, es fácil este concepto. Nominal viene de nombre. O sea, quiere decir que los adventistas de nombre, dice, como Judas nos traicionarán. ¿Y cuáles son estos adventistas nominales? Estos adventistas nominales, estimados amigos, es que sus vidas no son congruentes con lo que creen, son solo de nombre. Por eso es nominales, vienen de nombre, solo tienen el nombre adventistas del séptimo día, pero realmente no son congruentes a lo que creen, a lo que entienden acerca de lo que es un adventista del séptimo día. Y es interesante, fíjense, estimados amigos, y hasta a veces increíble, que un adventista del séptimo día fue llamado a predicar el mensaje del tercer ángel, vaya a guardar el sábado. ¿Cómo así? Ustedes preguntarán, este hermano definitivamente está mal de la cabeza. Sí, efectivamente, estimados amigos. Los adventistas nominales, al igual que la iglesia nominal, se unirá con el papado para guardar el día domingo. Fíjense bien en esto que les estoy diciendo. Y quiero decirles que les quede bien claro que no es una posición mía, sino que se los acabo de hacer ahí. Es que estos adventistas nominales o de nombre, estos no creen en la reforma pro salud, no creen en el historicismo, no creen en los pioneros, no creen tampoco en los testimonios y tampoco creen en toda la Biblia. Así que, estimados amigos, son como Judas, que hoy nosotros vemos con ellos, algunos nos quieren saludar, algunos otros no nos saludan, pero dice que estos Judas nos traicionarán y dice que nos entregarán a los católicos. Miren qué interesante. Y estimados amigos y estimados hermanos, quiero decirles que este mundo se va a polarizar solamente en dos grupos. Por un lado van a estar los que guardan los mandamientos de Dios y por otro lado van a estar los que no guardan los mandamientos de Dios. Por un lado van a estar los que siguen las doctrinas de la Biblia y otro lado van a estar los que siguen las doctrinas de los hombres. Estimados amigos, esto es una realidad y se los acabo de leer. Ustedes lo pueden encontrar en Spalding y Magan y pueden volver a estudiar este tema y pueden volver a leer este tema. Para mis hermanos que acaban de entrar a este estudio interesante acerca de quién es un verdadero disidente, si usted está interesado, amigo, en que le mandemos el PDF de este estudio con las citas ahí al pie de página, por favor escríbanos en el Facebook mandándonos su correo electrónico y nosotros
Vamos a enviarles este PDF para que ustedes lo puedan estudiar, analizar, agregarle cosas y ver realmente que nosotros no estamos diciendo nada que fuera de parte de nosotros, ni tampoco así como nos han tipificado que tenemos un espíritu de rebeldía, un espíritu de dividir a los hermanos, de confundirlos. No, estimado amigo, no, estimado hermano, no ese es el propósito de este estudio. El propósito de este estudio, hermanos, es que entendamos bien quién es un disidente. Y vamos a ver, estimados amigos, por la cita que acabamos de leer de Spalding y Magan, que estos adventistas nominales, al igual que Judas, nos entregarán. Estos realmente adventistas nominales son los que se consideran como los verdaderos disidentes. Así que esté atento realmente de los acontecimientos que nos esperan y nos vamos a dar cuenta que estamos bajo el cumplimiento realmente de todo esto. También vemos que todo esto se está cumpliendo y que realmente la hermana White habla acerca del rey de Tiro y tiene una comparación con el rey de Tiro y los adventistas del séptimo día nominales para este tiempo. Así que mi hermano, mi querido hermano, no te molestes conmigo, no te enojes conmigo, no se enoje conmigo, hermano, sino que usted vaya a la palabra de Dios y vaya a ver que estas cosas son así como se presentan aquí. En esta diapositiva que les voy a enseñar, vamos a ver una relación entre el capítulo 28. Vean que por eso es lindo estudiar la palabra de Dios, porque vamos a ver una relación entre este rey de Tiro, fíjense, y cómo fue, miren, cómo fue exaltado realmente este ángel. Y la hermana White dice que en el capítulo 28 de Ezequiel, bajo la figura de Tiro, que es Satanás, Satanás fue exaltado en privilegios, fíjense, fue exaltado, fue llevado hasta el cielo, hasta Dios lo tenía ahí como un querubín cubridor. Hermanos, es interesante ver esto. Y ahora vamos a ver la aplicación de este rey de Tiro con respecto a la corporación adventista. Miren lo que dice: de aquellos que se jactan de su luz y sin embargo no andan en ella, Cristo dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, adventista del séptimo día, que han tenido gran luz, que eres levantada hasta el cielo en materia de privilegios, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Review and Herald, agosto de 1893, y también lo pueden encontrar en la página 50 y 51 de Eventos de los Últimos Días. Y hermanos, miren lo que dice aquí, es interesante. Mis hermanos, si tú todavía vas a una corporación adventista, ten cuidado, tengamos mucho cuidado porque estamos tocando el terreno de Satanás. Y dice, la iglesia se encuentra en el estado laodicense. ¿Qué iglesia? Es la iglesia nominal, la que tiene nada más el nombre, la corporativa. Y dice, la presencia de Dios no está en su medio. Mis hermanos, entonces, si en esas iglesias la presencia de Dios no está en su medio, ¿quién creen ustedes que está? Esto fue escrito en el año 1898. Estimado amigo y estimado hermano, aunque esta verdad te suene dura y te suene muy incisiva y pienses que tal vez es mi posición, sí, estimados hermanos, si la presencia de Dios ya no está en medio realmente de esas iglesias que maneja la corporación, solo pregúntese, ¿quién está en medio realmente de esas corporaciones? Es el mismo Satanás. Satanás ha implementado su trono en esa corporación adventista del séptimo día. Y mire lo que sigue diciendo la cita. La asociación general misma está corrompiéndose en equivocados sentimientos y principios. Los hombres se han aprovechado de los que suponían que estaban bajo su jurisdicción y estaban decididos a que esas personas se sometieran a sus condiciones, querían gobernar a toda costa.
el poder despótico que se ha desarrollado, como si el cargo hubiera convertido a los hombres en dioses, me hace temer y debe producir temor. Es una maldición donde quiera se lo ejerza y quien quiera lo ponga en práctica. Testimonios para los ministros 351 y 361 y también en el libro de Eventos de los últimos días en la página 50 y en la página 51. Mis hermanos, estamos viviendo los tiempos que se están diciendo aquí. Fíjense que Satanás también se creía que él podía ser como Dios. Y vemos, estimados amigos, aquí dice la hermana White, que el poder despótico que se ha desarrollado en el cargo dice que es como si el cargo hubiera convertido a los hombres en dioses. Y estimado hermano y estimado amigo, yo quiero decirte algo, especialmente todos aquellos que van a las diferentes iglesias de la corporación. Estimado amigo y estimado hermano, con el amor de Cristo te digo, ahí realmente ya no está la presencia de Dios en su medio. Ni tampoco, estimado amigo, se encuentra Jesús. De tal manera que Dios está haciendo un llamado. ¡Salid de ella, pueblo mío! ¡Salid de ella! Antes que las plagas caigan sobre esas iglesias condenadas que han servido al papado. Y estimado amigo y estimado hermano, yo le pido en el nombre del Señor Jesús, y se lo digo con mucho temblor, y respeto, mi hermano amigo, esas iglesias están condenadas a la destrucción. Por eso dice, hermanos, que el cargo ha convertido a los hombres en dioses. Y hermanos, si vemos que hoy en día las personas que van a esas iglesias le tienen más miedo al pastor, le tienen más miedo al cura, le tienen más miedo al anciano que al mismo Dios. Y es por eso, estimados amigos, que Dios nos manda a que salgamos de ahí y que formemos parte del remanente histórico que espera la segunda venida de Cristo Jesús. No es sabio tener a un presidente. Miren, hermanos, eso lo dice en 1896 la hermana White, con ya la experiencia de haberse dado cuenta de este gran error. No es sabio escoger a un solo hombre como presidente de la asociación general. La obra de la asociación general se ha extendido y algunas cosas se han hecho innecesariamente complicadas. Se ha manifestado una falta de discernimiento y debe haber una división del campo, debe idearse algún otro plan para cambiar el actual estado de cosas. Estimado amigo y estimado hermano, usted sabía que la hermana Juan nunca estuvo de acuerdo con que todos los fondos se concentraran en una sola corporación. Vean ustedes lo que está pasando en Maryland. Hermanos, dice, oye, muy bonita esta palabra, Maryland, dice uno, y cuando oyen, ahí está la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, y ya nuestro hermano amado, en un estudio profundo acerca del origen de cómo entró realmente el sistema católico a esa iglesia, a ese país protestante, a esa América protestante, vemos realmente que el país o el estado de los Estados Unidos, que siempre ha sido católico, que es donde fueron a establecer su sede, donde pusieron sus tentáculos el jesuitismo, es Maryland. ¿Y sabe usted qué significa Maryland? Se oye bonito. Yo cuando lo oía decía Maryland. Wow, ahí está la conferencia general. Maryland significa la tierra de María, estimados amigos. Y es precisamente en la tierra de María donde está la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Por favor, ve tú a corroborarlo. No me creas a mí. Vayan ustedes a corroborarlo. Es en Maryland, estimados amigos, donde está realmente la sede de los Adventistas del Séptimo Día. Y por lo tanto, hermanos, llegamos a la conclusión que es una iglesia jesuita 100% y que todos los recursos que ustedes están enviando, lo están mandando directamente a la tierra de María. No se les olvide, por favor, si tú agarras un centavo, o agarras tus dólares, o agarras tu moneda nacional y depositas en el alfolí de la conferencia general, lo que estás haciendo es llevando tus diezmos a la tierra de María.
Así, hermano, por favor, revisa esta información. Dice, hermanos, que los dirigentes imprudentes no hablan por Dios. La voz de Batty Click, que ha sido considerada como autoridad para aconsejar como debiera hacerse, la obra ya no es la voz de Dios. Escuche esto, estimados amigos. La obra ya no es la voz de Dios en 1896. Han pasado algunos años desde que he considerado la Asociación General como la voz de Dios. El hecho de que estos hombres debieran estar en un sitial sagrado como si fueran la voz de Dios del pueblo, como queríamos en la Asociación General lo era, es un asunto del pasado. Sí, estimados amigos y estimados hermanos, ayudemos a aquellos que están confundidos todavía en la indecisión, a ver si me salgo de la conferencia. No, hermano, yo te digo en nombre del Señor, sal de todas estas iglesias, grupos o grupos de sostén propio, o grupos que dicen que se han separado de la corporación, que no están predicando el mensaje del tercer ángel y que no están llevando el mensaje a toda tribu, nación, pueblo y lengua. Salgan, hermanos, salgan antes que las plagas salgan de ahí. Y si tú no me crees y piensas que es una posición mía o que estoy como de alguna forma herido, ¿verdad? O de alguna forma tengo algún rencor contra la corporación, esto no es así, estimado amigo, estimado hermano, esto no es así, no tiene nada que ver con esto. Esto se tiene que dar para que la segunda venida del Señor Jesús venga a esta tierra. Vamos a hablar y vamos a ir terminando con un sueño impresionante que tuvo la hermana White para ver realmente esta conversión que va a tener la conferencia general, que ya está teniendo, pero que la vamos a ver. Este es un sueño impresionante que tuvo la hermana White. No sé realmente si están bien las páginas, pero es Testimonios para la Iglesia Topo 1, en la página 577 y 578 en inglés. Pero dice que esa noche soñé que yo estaba en Battery Creek, o sea, en la conferencia general, mirando hacia el lado de la afuera de la ventana de la puerta, y vi una compañía marchando hacia la casa de dos en dos. Parecían severos y decididos. Y note usted, estimados amigos, quiénes eran, dice, y yo los conocía bien, y me volví a abrir la puerta del salón para recibirlos, pero pensé que debería mirar nuevamente. Vean qué sueño impresionante de esta conversión. Dice la hermana White, estimados amigos, en este sueño, en esta introducción del sueño, que ella los conocía. Ve a una procesión viniendo de dos en dos y dice, parecían severos y decididos. Y yo los conocía bien. ¿Y sabe por qué los conocía bien? Porque eran adventistas del séptimo día. Y dice que ella volvió a ver, y miremos realmente qué sigue diciendo el sueño. La escena había cambiado, había una transformación. La compañía ahora presentaba la apariencia de una procesión católica. Ven ahí, hermanos, la conversión. Uno sostenía en su mano una cruz, otro una caña, y cuando se acercaron al que estaba cargando una caña, hizo un círculo alrededor de la casa diciendo 3 veces, esta casa es proscrita, los bienes deben confiscarse, y ellos han hablado en contra nuestra orden. Y sigue diciendo, estimado amigo, la cita, o sea, el sueño que tuvo la hermana White, que de alguna manera lo plasmó en sus libros. Dice, el terror se apoderó de mí y corrí atravesando la casa, saliendo por la puerta norte, y me encontré en medio de una compañía, algunos de los cuales yo conocía, pero no me atreví a hablarles una palabra a ellos por temor a ser traicionada. Yo intenté buscar un lugar retirado donde pudiese llorar y orar sin encontrar los ojos ávidos e inquisitivos donde quiera que me vieran. Así, estimado amigo, estimado hermano, que tú estás viendo todavía este video, y gracias por la paciencia que me has tenido, pero ya vamos a ir concluyendo. Por favor, solo dame un poco de tiempo y vamos a ver. Vemos, estimados amigos, que en este sueño se produce una transformación. Yo te invito, por cuestiones de tiempo no puedo leerlo tan despacio,
pero hasta donde hemos leído, el sueño indica de que venía una profesión, dice, de dos en dos, y dice que se parecían muy severos, y dice la hermana White que se apartó de la ventana y volvió a ver, dice que la escena ya había cambiado, y dice que esta escena era ya una profesión católica, que cargaban una caña en su mano, y vemos interesante de que estos ya los conocía ella, fíjense, pero estos eran los que eran encargados de dirigir realmente a estos católicos. Y vemos también que dice, hermanos, que ella quería salir, pero los veía y no que se atrevía a hablarles por miedo a ser traicionada. Y dice que ella los conocía. Vean, qué interesante, aquí vemos realmente esta transformación. Y vemos en esta cita donde dice, frecuentemente repetía, si tan solo pudiera entender esto, si ellos me dijesen lo que he dicho, lo que he hecho, yo lloré mucho cuando vi nuestros bienes confiscados. Traté de leer simpatía y piedad hacia mí en las miradas de los que estaban a mi alrededor y me fijé en los semblantes de varios de quienes yo pensaba que me hablaría, me encontraría si no temiese ser observado por otros. Hice un intento de escapar de la multitud, pero al notar que me estaban vigilando, oculté mis intenciones. Comencé a llorar en alta voz diciendo, si me dijeran tan solo en lo que he hecho o en lo que he dicho. Mi marido estaba durmiendo en una cama en el mismo cuarto, me oyó llorar con una voz alta y me despertó. Mi almohada estaba mojada con las lágrimas y una triste depresión de espíritu estaba sobre mí. Testimonios para la Iglesia en Inglés, tomo 1, en la página 577 y 578. Estimados amigos, ¿saben por qué la hermana White, si usted ha puesto atención a esto, sabe por qué la hermana White lloró mucho? ¿Saben ustedes por qué se despertó este sueño tan agitada, estimado amigo y estimado hermano? Y aquí está la explicación del sendero que tomó la Corporación Adventista del Séptimo Día. Hermano que me escuchas, tenemos muchas más evidencias que mostrarte, pero solo te vamos a mostrar algunas que tú ya hayas visto o tú reconoces, pero queremos decirte que la Corporación Adventista del Séptimo Día se convertirá en católica guardadora del domingo. Por eso Dios está pidiendo a los fieles que salgan de allí, para que no sean participantes de sus pecados, ni que en ellos caiga parte de sus plagas. ¿Saben por qué hoy lloró tanto, hermanas? ¿Saben por qué, podría decirse, se asombró, al igual que el apóstol Juan, cuando vio a una iglesia aparentemente cristiana que iba a ser la perseguidora? Es que no se asombró Juan no se asombró por lo que estaba viviendo, por las persecuciones que estaba viviendo, sino que dice que, si ustedes leen el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, dice que Juan se asombró, se admiró. ¿Y por qué se asombró Juan, estimado amigo? Se asombró porque ¿cómo es posible que una iglesia que se llame cristiana, que se llame adventista del séptimo día, sea realmente la que va a perseguir a los verdaderos hijos de Dios en los últimos días? Esto es increíble, es inverosímil, pero va hacia un paso seguro, porque así lo dice la profecía. Estimado amigo, en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 100 en español y 209 en inglés, dice, el plan de Satanás es debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. El siguiente paso será el escepticismo al respecto de los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición. Seguirá la duda aún de las mismas sagradas escrituras y finalmente el descenso a la perdición. Cuando se duda de los testimonios en los que una vez se creyó y se abandonan, Satanás sabe que los que han sido engañados no se detendrán y redobla sus esfuerzos
hasta que desencadena la rebelión abierta, la cual se vuelve incurable y desemboca en la destrucción. Sí, estimado amigo, esto es lo que está sucediendo y vemos aquí, ustedes pueden ver, esta ya es conocida, cómo vemos a la iglesia y al Estado uniéndose, como la conferencia general a través de la apostasía Omega. Ahí están 3 representantes de la conferencia general, el presidente de la conferencia general, y estamos hablando también de estos 2 hombres que están a la par, un moreno, que es Ganone Diop, y el otro, el nombre ahorita se me fue, pero ustedes pueden ver, todo esto es lo que la hermana White vio en el sueño, el anticristo, hermano en Cristo. Vemos aquí que la misma Iglesia Católica en el Observador de Roma tomó esta posición en el Vaticano, donde Ganone Diop, el secretario general de Relaciones Interreligiosas, está entregando realmente a la Corporación Adventista del Papado. Si ustedes pueden ver la forma en que se toman las manos, no es un saludo normal, sino que es una posición masónica jesuita que indica realmente la autoridad sobre la conferencia general. Vemos aquí, ya encontré el nombre, el que ustedes veían aquí a la derecha de ustedes, ya casi ancianito, con una corbata casi morada. Este es John Grass, ¿verdad? También es uno que le entregó el poder a este hombre, que es Ganone Diop. Vemos realmente que los acercamientos de la conferencia general, ustedes lo pueden ver ahí, los acercamientos de la conferencia general han venido de muchos años atrás, son lazos inevitables que se están dando. Aparece el ancianito, no sé si estará vivo todavía, Bert Beach, o el Papa Juan Pablo II. Y en medio vemos a Joe Grass también como miembro de estas secretarias de comunidades cristianas mundiales, y vemos a Ganone Diop, también ustedes pueden verlo ahí. Estimados amigos, también vemos nosotros aquí cómo nos estamos dando cuenta que está la conferencia general y que este hombre, Ganone Diop, no solamente es de la libertad religiosa para la conferencia general, sino es el relator de la conferencia general, y vemos cómo la libertad religiosa se puede ver en estas logos, y vemos también cómo la delegación permanente del Patriarcado Ecuménico del Consejo Mundial de Iglesias. Y vemos aquí que la misma conferencia general está diciendo pues que la Iglesia Adventista del Último Día ha seleccionado a Ganone Diop, un teólogo y lingüista múltiple, como su nueva voz en las Naciones Unidas. Y aquí vemos realmente lo que está al principio de nuestro estudio. Ustedes pueden ver realmente que aquí está la verdadera disidencia. Lo que miran en flechitas rojas ese es Ganone Diop, y vemos realmente que ellos son los verdaderos disidentes en contra del gobierno de Dios. Y dice que la profecía se ha cumplido con exactitud, hermanos, con precisión, sin margen de error. Ni siquiera una computadora puede igualar realmente este cumplimiento y esa exactitud. Muchos, dice, consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como prueba terminante de que nunca se procurará asegurar una uniformidad forzada. Pero desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. Para conseguir asegurar tal unión, debe necesariamente evitarse toda discusión de asuntos de los cuales no todos están de acuerdo, con importantes que sean desde el punto de vista bíblico. O sea, unión en puntos comunes de doctrina. Conflicto de los Siglos, página 497. La conferencia general, siempre que se le ha preguntado, dice que no es miembro del Concilio Mundial de Iglesias. Y lógicamente, aunque ellos rechacen que no son miembros del Concilio Mundial de Iglesias, ellos son miembros de
de las comuniones cristianas mundiales. Y aquí vemos a un boletín del Papa en el año 2016, donde ustedes ven que esta organización es ecuménica internacional. Y ahí ustedes pueden ver a la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, con la flecha azul, que es considerada como la apostasía omega, y pueden ver realmente todos los grupos o iglesias mayoritarias del mundo unidas ahí el 12 de octubre del 2016 ustedes ven en la aula Pablo VI a los participantes de la conferencia de secretarios mundiales. Vemos también, y esto ya no es algo que piensen que es Photoshop o que es una posición que nosotros hacemos. Usted si busca entre sus revistas, hay una revista que se llama El Anciano. Aquí está hablando John Grass y él prácticamente menciona de que sí son miembros de las comuniones cristianas mundiales, que el mismo Papa les llama como iglesias ecuménicas. Y en una de esas, John Grass dice que ¿qué es la Conferencia de Comunión Cristiana Mundial? La Iglesia Adventista del Séptimo Día no es miembro del Concilio Mundial de Iglesias, y claro, no es miembro porque el Concilio Mundial de Iglesias es realmente miembro de la Conferencia de Comuniones Cristianas Mundiales, pero sí es miembro de la Conferencia de la Comunión Cristiana Mundial. La diferencia es que esta conferencia no es una institución, sino más bien una reunión en que los secretarios de las oficinas centrales de las organizaciones en cuestión comparten información. Y el propósito de estas reuniones no es iniciar una nueva iglesia mundial ni tratar asuntos relacionados con doctrina. Si ustedes ven, estimados amigos, perdón, si ustedes ven, estimados amigos, no tiene ningún objeto de que la conferencia general esté unida, o sea participante de las comunidades cristianas mundiales, si no les lleva el mensaje, sino que dice que no tratan asuntos relacionados con doctrina. ¿Qué significa esto? Que son puntos comunes de doctrina los que sí tratan. Aquí ustedes pueden ver realmente cómo funciona el bosquejo de lo que es el ecumenismo, y ahí nosotros encontramos la comunión cristiana mundial, que está compuesta más o menos como más de 2 billones de miembros y de organizaciones cristianas, y el Consejo de Iglesias, que agrupa más o menos entre 370 a 700 iglesias que son parte de la comunidad cristiana mundial. Ustedes pueden ver también cuando se celebró en octubre de 2017 el 500 aniversario de la Reforma, en Rusia, ustedes pueden ver ahí que aparece el presidente Ted Wilson y Mikhail Kamishaki, presidente de la división euroasiática de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estimados amigos, ustedes pueden ver realmente que hay un ecumenismo sin precedentes, y aquí ustedes pueden ver realmente quiénes son los verdaderos disidentes. No son los que se han salido de la corporación, no son los que presentan estos mensajes, sino son aquellos realmente que se han unido con el papado para ir en contra del gobierno de Dios y de sus mandamientos. Así que, mis hermanos, ustedes pueden ver toda esta información y les podemos mandar a vuelta de correo si ustedes quieren. Vamos a presentarles toda esta información que ya dimos aquí, pero queremos decirles, estimados amigos y queridos hermanos, vemos que un disidente no es aquel que enseña la reforma pro salud. Un disidente no es aquel que enseña estas verdades. Un disidente no es aquel que se sale de una corporación, de la corporación adventista o de cualquier otra corporación. Un disidente no es aquel que está en contra de un sistema corrupto y donde se ha predicado realmente el error. El disidente verdadero es aquel que ha ido en contra de los estatutos de Dios y en contra de lo que Dios dice con respecto al mensaje del primero y segundo y tercer ángel de Apocalipsis 14. Ese es un verdadero disidente que está en contra del gobierno de Dios y está participando en actividades ecuménicas que van en contra del gobierno de Dios. Así que, estimado amigo,
y estimado hermano, yo le invito en el nombre de Jesús a que estudie más este tema. Estoy seguro que hay muchas cosas que realmente se pueden hablar acerca de quién es un disidente, pero vemos claramente que un disidente es todo aquel que se aparta de los mandamientos de Dios y que atenta en contra del gobierno de Dios, uniéndose en puntos comunes de doctrina. Que el Señor le bendiga, mi hermano, que el Señor le ayude en esta hora a comprender bien este tema que es trascendental para nuestra vida. Y yo voy a orar por usted en esta hora. Si todavía asiste a una iglesia y donde solo se sienta usted para escuchar el error, quiero decirle, estimados amigos, que está participando en la verdadera disidencia en contra del gobierno de Dios. Que el Señor lo bendiga, que el Señor lo guarde y acompáñame por favor en una oración y nos vamos a poner todos en sus preciosas manos para poder entender y para poder estudiar y compartir este estudio. Amante y cariñoso Jesús, te doy gracias porque la señal ha estado bien. Te doy gracias, Padre, porque ha habido un buen grupo de nuestros hermanos que nos están viendo. Y te pido, Padre, por favor, que si es tu voluntad, mantengas todavía este tema antes que lo puedan quitar de nuestro portal y que lo puedan compartir a todos aquellos que lo puedan ver y que lo puedan entender. Señor Jesús, bendice por favor a todos aquellos que están en el valle de la indecisión, aquellos que no hayan qué hacer. Señor, ayúdalos, confórtalos con tu palabra, Señor. Por favor, Padre, que este tema nos ayude a entender que nosotros no queremos ser disidentes de tu gobierno. No queremos participar de esa disidencia satánica en la cual, Padre, ofende tu nombre. Por favor, Señor, perdona nuestros pecados. Ayúdanos a hacer tu obra. Y Padre, gracias te damos por este canal, porque a pesar realmente de que hemos tenido problemas de todo tipo, tú lo mantienes. Tú estás con nosotros y tú nos das la oportunidad de trabajar en tu obra. Gracias, Señor, por emplearnos en este momento y bendice a todos nuestros hermanos que están escuchando este tema, que tú los ayudes, que tú los bendigas y gracias, mi Señor, porque hasta aquí tú nos has bendecido y nos has ayudado. Te rogamos, Padre, por todos aquellos que sufren, por los que han perdido un ser querido, por todos aquellos que están enfermos, y Señor, ayúdanos a servir y a instruir a todos aquellos que necesiten una palabra de aliento, de consuelo, y ayúdanos, Padre, para que muchas personas cuiden su salud y que practiquen la reforma pro salud, para que su sistema inmunológico esté sano y que no pueda penetrar ninguna enfermedad. Gracias, mi Señor, bendícenos y bendice a todos nuestros televidentes, a todos nuestros hermanos que nos ven, y bendice por favor sus vidas. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos muy agradecidos realmente y complacidos de que ustedes nos acompañen, ya que la razón de ser el seminario profético primero es por la voluntad de Dios que nos ha levantado y es para servirles a ustedes y que podamos estudiar juntos la palabra de Dios y prepararnos para ese encuentro maravilloso con nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, hermanos, y que tengan un feliz sábado en este día. ¿Qué es la Biblia? Es la luz del mismo Dios soberano. Es la carta del arcano y la espada de Jesús. Manantial de vida y ciencia, libro de mundial influencia que al leerlo con fricción purifica al corazón y alumbra la conciencia. Libro eterno, libro santo, libro de gloria inmortal, es su origen celestial y de Dios sublime canto. Habla de risa y de llanto, habla de gozo y tristeza. Dios en ella nos expresa su poder y santidad, y de su ser la eternidad, y de su amor la grandeza.
El mismo Dios es su autor, y aunque muchos la escribieron, inspirados todos fueron del más vivo y santo ardor. Ruth nos habla del amor en tierna y bella canción, y nos causa admiración de Daniel sus profecías, y si llora Jeremías, ríe el sabio Salomón. ¿Quién es ese que descuella por tener ardiente celo, por parecer que del cielo robó el fulgor a una estrella? ¿Quién es porque en lengua bella habla tanto del Mesías y tiene en sus profecías de cadencioso y angélico? Es el profeta evangélico, el visionario Isaías. Y ese anciano venerable que conduce a Israel a la tierra de la miel tan rica y saludable, ese ser infatigable nunca dado al doblez, decidme, oh Biblia, quién es, y en dos su nombre se esconde, y el Pentateuco responde, el victorioso Moisés. 13 epístolas tenemos que San Pablo nos legó. Doctrinas allí escribió que con gozo hoy aprendemos. Cuántas veces las leemos, nos llenamos de emoción y se siente el corazón con deseos de vivir vida santa, así ir a la célica mansión. Y este cántico sublime, este poema de amor, tiene por tema al Señor que con su sangre redime a cualquiera que aproxime su transido corazón. Ella nos da la razón de que el hombre necesita de la dádiva bendita para obtener el perdón. ¡Oh, qué libro tan hermoso! ¡Oh, qué libro tan perfecto! Léelo y serás correcto. Cúmplelo y serás dichoso. Sus letras destilan gozo. Su mensaje es el amor. Es la joya del Creador, del invicto Jehová. Siempre, siempre ha sido y será de los libros el mejor, la Santa Biblia.